muchísimo gusto. Mi nombre es Mariana Cerratos Beltrán. Yo soy la psicóloga del nivel 6. Entonces, yo he tenido la oportunidad de estar trabajando con los chicos de PH, con las atenciones de psicología, las atenciones de orientación vocacional. Y por ende, pues quiero el día de hoy brindarles a ustedes este espacio para poder conocer un poquito de cuáles son las herramientas, cuáles son nuestras em, habilidades que tenemos como padres de familia para poder guiar y orientar en esta decisión que nuestros estudiantes están por cursar. Entonces, bienvenidos y espero que lo disfruten. Entonces, nuestro tema es En mi camino a la U, mi guía serás tú. ¿Listo? Entonces, vamos a estar hablando de algunos temas importantísimos que tienen que ver con esta guía que nosotros como padres de familia tenemos que darles. Ante todo, quiero darles un pequeño mensaje para ustedes, queridos y estimados padres de familia, ¿sí? Y sobre todo también para nuestros estudiantes de grado 11. Desde que un hijo o hija nace, los padres recorren con él cada trayecto hacia el éxito y superación. Hoy quiero felicitarte por ser ese padre que sirvió de guía, ejemplo y motivación para que tu hijo o hija hoy alcance una meta más de vida, el graduarse de bachiller. ¿Sí? Este mensaje es para ustedes, es para que lo puedan compartir en familia, para que estén juntos, para que podamos formar esta dirección, este camino que nos va a orientar como familia. Nosotros sabemos que no es fácil soñar y pensar en el futuro, pero nosotros como padres de familia somos el soporte, somos la guía, somos la escucha, ¿sí? Y podemos acompañarlos en este proceso. Ahora, durante la presentación de la escuela de padres, van a estar saliendo algunas que otras palabras que van a ayudarnos a formar una frase al final del día. Eh, ese mensaje, ese mensaje oculto, quiero que ustedes vayan encontrando esas palabras clave y al finalizar puedan formar una frase que es para ustedes padres, para ustedes estudiantes, para ustedes poderlo aplicar día con día como parte de este acompañamiento. Cabe señalar, queridos padres de familia, que cuando nosotros terminemos nuestra escuela de padres y tengamos nuestra frase final, le vamos a enviar en la evidencia, como evidencia al correo institucional de nuestros directores de curso, tanto la frase como nuestra dinámica del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante entender con relación a nosotros como guía y como apoyo en este papel de sensibilizar a nuestros estudiantes, bueno, y a nuestros hijos? Es importante que nosotros comprendamos que este es un proceso continuo de formación, ¿sí? Desde que eran muy pequeños, ¿sí? Nosotros sabíamos que podíamos ver a nuestros hijos y ver a este pequeño que está creciendo, que está desarrollando nuevos conocimientos, ¿sí? Pero tenemos que entender que como parte de esta formación, nosotros somos la guía para poder entender cómo es que yo quiero ser en el futuro, qué es lo que me gusta, cuáles son mis intereses. Es importantísimo que nosotros podamos acompañar en este proceso de manera activa, hacerles sentir que cuentan con ese respaldo desde casa para poder emprender sus sueños. La clave está en apoyarlos para que logren concretar, dar una forma, dar una posibilidades y oportunidades para reconocer las características e identificar los recursos que necesitan para ponerlos en prueba, ¿sí? En marcha, más que en prueba, en marcha. Nosotros como padres tenemos ese papel fundamental de guiar, ¿sí? Entonces es aquí donde debemos de preguntarnos, bueno, yo ya estoy seguro, ¿estará realmente mi hijo preparado para ingresar a la educación superior? ¿Está usted, padre de familia, preparado para apoyarlo y disponer de diferentes tipos de recursos para respaldarlo? ¿Qué tipo de trabajo
Mi hijo ha manifestado que quiere desempeñar. ¿Qué pienso yo como padre de familia de mi hijo de lo que quiere hacer? En algún momento como padres de familia nos hemos puesto a pensar cuáles son los temores que tiene mi hijo para el futuro, qué aspiraciones tiene para este futuro incierto, qué desea hacer después de graduarse, ¿sí? Quiere ingresar inmediatamente a la educación superior, quiere capacitarse en algún dominio de algún idioma. ¿Qué sé de mi hijo en este momento que yo pueda apoyarlo y acompañarlo en esa activamente en esa decisión, ¿sí? Lo importante de aquí es saber que tenemos un apoyo, que estamos constantes, ¿sí? Pensar en el futuro, es soñar, es el deseo de soñar, es parte de este deseo de soñar, es inherente a nosotros como seres humanos y es lo que nos conecta principalmente con la vida. Los estudiantes y nuestros hijos se encuentran en ese momento en el que deben concretar algunos de sus sueños y analizar las opciones respecto a lo que quieran hacer con sus vidas. Se acerca en gran medida la culminación de una etapa muy bonita, que es la del bachillerato, que es la del colegio. Pero viene otra etapa en donde realmente esa decisión que yo tomo, ese acompañamiento que yo le brindo a mis hijos, el saber mis hijos que yo estoy ahí para poder apoyarlos en esa decisión que de cierta manera tiene que tener una coherencia, ¿sí? Porque no nada más es apoyar por apoyar, sino que yo tengo que escuchar a mi hijo para poder yo brindarle la mejor decisión, la mejor apoyo para tomar esa decisión final. Eh, es por eso que es tan importante, necesitan mucho el apoyo de todas las personas que se encuentran en su contexto, ¿sí? Para tomar las mejores decisiones, para poder aportar en todos los sentidos la mejor guía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante en que nosotros entendamos de la orientación socioocupacional? Sabemos que es la herramienta de acompañamiento, ¿sí? Es una herramienta de acompañamiento. Realmente la idea no es enmarcar de que tú debes de tomar esta decisión porque sí, sino porque tengo que acompañarte, a orientarte en cuanto a qué es lo mejor para ti, que desde que yo te conozco, desde que naciste hasta el día de hoy, sé que se te da por naturaleza. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus herramientas que tienes como parte de este proceso de crecimiento? Es importante tomar decisiones informadas a partir del conocimiento de esos intereses y de esas habilidades que tengo. Tener esa oportunidad de formación y las opciones de ocupación. Es importantísimo esos dos puntos como padres de familia, estar muy interconectados con el otro. ¿Por qué? Si yo desconozco cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus gustos, pues obviamente no voy a poder tener esa guía, ese acompañamiento, esa direccionalidad con mis hijos. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que trabajarlo en equipo, sentarnos a la par, ponernos uno a uno y estar presentes en todo este proceso de desarrollo, ¿sí? En darles y darnos a nosotros como padres esa oportunidad de conocer un poquito cuáles son mis oportunidades de formación, cuáles son las instituciones, qué opciones de laborales tiene. Si yo estoy seleccionando, por ejemplo, ser guionista, bueno, ¿qué opciones de ocupación laboral hay? Existen para este tipo de desarrollos. ¿Sí? Hay que tener una justificación exacta del por qué quiero estudiar eso y por qué lo voy a apoyar, cómo lo voy a apoyar. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos lo que es los elementos importantes para nuestro nivel socioocupacional. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Tener esa habilidad de guiarnos a nuestros hijos en tener esa forma de conocerse, de autoconocimiento, ¿sí? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué son esas actividades que disfruto desde que era muy joven, ¿sí? Más joven de lo que soy ahora.
¿Cuáles son las materias que se me dan de manera natural y que yo he visto que ha sido un proceso que ha aumentado con ese gusto? ¿Sí? Puede que en algún momento de mi vida yo sienta que se está limitando como ese avance, ¿sí? Pero realmente lo importante es de que aunque yo tenga dificultades, porque así es la vida, voy a poder salir adelante porque es algo que me apasiona, ¿sí? Otro elemento importante es conocer las opciones de estudio que existen, el mundo de la formación. ¿Cuáles son las universidades? ¿Cuáles son las becas, qué oportunidades de financiamiento existen? ¿Sí? ¿Cuáles son los programas, metodología? ¿Hay intercambio internacional? ¿Es de las mejores universidades? ¿Sí? Todo eso es importantísimo, no solo dejarlo para que ellos se busquen esa información, sino también como padres de familia, tener esa labor de buscar ese mundo de la formación de nuestros hijos para que puedan alcanzar esos sueños. Conocer también las ocupaciones, ¿sí? El mundo del trabajo, eso es fundamental. A veces nos enfocamos tanto en el mundo universitario, en el mundo de las carreras, en el fantástico, en el utópico, pero es importantísimo también como padres de familia aportar esos puntos de vista que yo tengo con relación al campo laboral, ¿sí? Investigar, ¿sí? Si yo quiero estudiar arquitectura, bueno, ¿cuál es el campo laboral de un arquitecto? ¿Cuáles son sus riesgos laborales? ¿Dónde se puede desempeñar un arquitecto? Eso es importantísimo, que si yo no soy padre de familia o arquitecto, pues entonces también apoyarlo y guiarlo en esa formación. Educarnos todos, ¿sí? Porque no todos podemos tener toda la información todo el tiempo. Ahora, hay unas recomendaciones importantísimas que yo les quiero dar, padres de familia. El momento de transición en el que se genera la incertidumbre respecto a los caminos y decisiones que debo de tomar, hay que acompañarlos desde casa, ¿sí? Eh, en casa es el espacio donde realmente yo le voy a dar esa oportunidad de darme a conocer lo que tal vez desea hacer para su futuro. Esos miedos, esos temores, esas incertidumbres que me están agobiando el día con día, yo como padre, yo como madre, yo como tal vez como tutor representante de ese hijo o hija, voy a poder tener esa capacidad de escucharlo y generar nuevas alternativas, obviamente basando en lo que conocemos y en lo que podemos hacer como grupo familiar. Tratemos siempre de buscar el conversar. Si mi hijo o hija llega a preguntarme algo con relación a la carrera, hay que nosotros apoyarlo y ser comprensivos, ¿sí? Para obtener otros puntos de vista, para ampliar mi conocimiento que tengo sobre eso que deseo para el futuro. Eh, Hay algo importante aquí. Nosotros como padres, recordemos que somos de cierta manera esa influencia en nuestros hijos, ¿sí? Por eso es que es tan importante que también nosotros conozcamos cuáles son sus intereses y pues, sus procesos de elección, porque para cuando él tenga que tomar una decisión, él o ella, de nosotros tenemos que respetar su autonomía, confiar en que puede decidir en sí mismo, ¿sí? Como dice ahí, toda toma de decisión implica la elección de una ruta. ¿Cuáles son mis características? ¿Cuáles son mis aspectos a favor? ¿Cuáles son mis aspectos en contra? ¿Sí? El conocer mucho más a mi hijo me va a dar la oportunidad de también guiarlo mejor, ¿sí? Porque conocemos cuáles son sus habilidades y conocemos de cierta manera cómo podemos guiarlos en este camino, ¿sí? Otra de las recomendaciones que es que la familia como tal brinda el afecto y genera el ambiente de confianza. Si yo, padre o madre, comienzo a influenciar de manera negativa, no, es que porque piensa en eso, no, pero usted no puede, ¿sí? Realmente todas estas palabras duelen y afectan más dentro de nuestra cabecita y van a ser muy decisivas para esa toma de decisión de forma tranquila y autónoma. Si mi ambiente familiar es afectivo y genera un ambiente de confianza, obviamente nuestros hijos se van a sentir con más autonomía, con más seguridad para poder tomar esa decisión que viene para su futuro.
evite generar confusiones y presión en sus hijos. ¿Por qué? Cuando nosotros presionamos y con les exigimos ser ciertas cosas que a lo mejor ellos no están tan seguros de serlo, pues puede que me genere mucha confusión y esa confusión me genera miedo, me genera inseguridad y de por sí nosotros estamos viviendo mucho cambio en nuestra realidad como tal. Entonces es importante que tratemos de escucharlos en todos los sentidos. Desde la cosa que parezca más absurda, no juzgarlo, ¿sí? No criticarlo, no poner palabras que no están dentro de su vocabulario, porque todo eso empieza a formarme más inseguridades. Como padres debemos preocuparnos por conocer realmente qué es lo que más le gusta, ¿sí? Brindar claridad, ampliar la información, ¿sí? No juzgar por lo que yo conozco, sino por lo que se está dando en nuestra realidad. La información que tenemos que tener sobre las instituciones de educación superior debe ser fundamental, tanto para nuestros hijos como para nosotros como padres de familia. Es importante aproximarnos a los costos, a una planeación respecto a los recursos que nosotros como familia tenemos y que se requieren para apoyar la decisión de nuestros hijos. Hay unos elementos claves, ¿sí? Para que nosotros como padres de familia podamos ubicarlos en ese proceso de toma de decisión. Es fundamental y es vital escuchar abiertamente a nuestros hijos. Eso lo hará sentir que hay un acompañamiento, que hay una apertura, hay una disposición, ¿sí? Evitemos de cierta manera los prejuicios. Muchas veces nosotros tenemos que hacernos las preguntas, ¿qué es lo que yo quiero para mi hijo? ¿Sí? Nuestros prejuicios a veces nos ganan y nos predominan mucho en esa guía y orientación. Y entonces, si nosotros dejamos que predomine el prejuicio que yo tengo sobre algo o sobre lo que quieren hacer nuestros hijos, pues puede que genere una, una falso camino, un camino que no es el que yo deseo para mí como hijo, ¿sí? Pero entonces tenemos que tener mucho en cuenta esto que yo les mencionaba, ¿sí? Tengo que escuchar, tengo que aprender a escuchar, porque si yo no aprendo a escuchar, realmente no se va a dar ese clima de confianza, ese clima de apertura, ¿sí? Y entonces obviamente no me va a proporcionar claridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque mis intereses, habilidades no se están viendo realmente reforzadas, sino que se están viendo opacadas, ¿sí? Por estos prejuicios que tal vez pueden generar más confusión. Ahora, como padres es necesario identificar las posibilidades reales de los recursos con los que se cuenta, así como las posibles opciones de financiamiento. Esto es fundamental, ¿sí? La distancia, el tiempo, los espacios, el financiamiento, todo lo que tiene que ver con los recursos materiales son importantísimos. Es trascendental también que como padres reconozcamos esos miedos, logros y valores para lograr dar ese acompañamiento más eficaz en nuestros hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo fundamental es aprender a tomar una decisión, ¿sí? Y esa decisión debe de ser autónoma. Y nosotros como padres debemos de darles esa oportunidad de confiar en lo que ellos tienen para su futuro, ¿sí? Recordemos, y es importante ahí, que en esta juventud, ¿sí? Hay muchos intereses de muchas cosas. Y realmente nosotros en este punto tenemos que ser también muy flexibles, porque ellos puede que un día amanezcan con un gusto y al día siguiente otro. Entonces lo importante es que todo día con día se dé esa oportunidad de ir reforzando y guiando lo que es más relacionado a lo que desde muy pequeño se le puede dar por naturaleza. Ahora, ¿cómo puedo yo tener esa comunicación asertiva con mis hijos? Cuidar la palabra, pero también los gestos, la postura y todos esos elementos del lenguaje no verbal. Resulta que hay veces que estamos platicando, papá, mamá, hijo, y no falta el gesto y esa comunicación no verbal, ¿sí? Ojo, no lo que estoy hablando, sino lo que estoy interpretando con mis gestos.
es fundamental para que exista una buena comunicación asertiva, ¿sí? Si nosotros estamos hablando y mi hijo empieza a expresar es que yo quiero ser director de cine y yo inmediatamente no digo nada, no expreso nada, pero gestualmente yo ya estoy con el, no, no me gusta porque no, yo creo que no te va a ir bien, ¿sí? Es importante que nosotros analicemos también cómo es que estamos dando esa respuesta no verbal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Y sincerarnos con la información, ¿sí? Hay que elegir momentos y situaciones adecuadas. Si hay una situación vulnerable, si estamos estresados, si acabo de salir del trabajo, si mi hijo estuvo todo el día trabajando y entonces queremos empezar a hablar sobre la dirección de la orientación profesional, pues obviamente no va a ser un buen momento. Hay que encontrar buenos momentos para poder hablar asertivamente. De igual manera, es importante ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Ofrecer también disculpas o reconocer ese error de forma adecuada cuando sea necesario. A veces, como padres, nos cuesta trabajo aceptar que cometemos errores, reconocer que hay cosas positivas, que hay cosas importantísimas en su forma de actuar y tomar decisiones, es importante para que ese equilibrio sea evidente. Lo que más necesita en este momento sus hijos es que lo acompañen en el proceso de conocerse y reconocer sin ser juzgado. Necesita redescubrirse. ¿Cómo es? ¿Cómo pienso? ¿Cuáles son sus verdaderos intereses, potencialidades y recursos? Todo lo que hemos visto anteriormente es necesario para este proceso. Esto, si yo tengo una oportunidad de sentarme con mi hijo y mi hija y poder charlar sobre qué es eso que él piensa, cómo se siente, cuáles son sus verdaderos intereses, pues obviamente eso me va a dar un clima de tranquilidad y seguridad. Y recordemos, padres de familia, que nosotros somos el pilar de nuestros hijos. Nosotros somos los que los formamos. Nosotros sabemos que todavía son unos adolescentes, que van a entrar en un mundo nuevo que los está preparando para ser adultos. Entonces, tampoco seamos tan duros, tan exigentes. Escuchémoslos. Ellos tienen mucho que decir. Y eso que tienen que decir, a veces pensará uno que eso es absurdo, pero para ellos es muy significativo. Entonces, tratemos de ser comprensibles. Tratemos también de comprender que hay muchas herramientas, ¿sí?, que existen para profundizar este proceso de conocerse a sí mismo. Hay muchas asesorías y orientaciones profesionales. Durante este año he tratado de enviarlos a charlas con las universidades. Tuvimos la oportunidad de visitar las universidades, hemos estado aplicando algunos test psicológicos, algunos cuadernillos de orientación profesional, direcciones de curso. Todo eso es importante. Pero si yo como padre, si yo como hijo, no tengo ese compromiso de analizar realmente qué es lo que me interesa, dialogarlo, porque de nada me sirve nada más hacerlo y ya, ¿sí? Sino realmente lo importante es dialogarlo con mi hijo. ¿Qué te salió? ¿Qué habilidades tienes? ¿Cuáles son tus tipos de inteligencia? ¿Qué estilos de aprendizaje son los que más predominan en ti? ¿Sí? Entonces, estos cuestionarios de intereses, habilidades y destrezas también me van a ayudar a guiarme en este camino. Pero hay algo fundamental aquí, queridos padres de familia, el papel que nosotros como familia tenemos en nuestros hijos. Ustedes, mejor que nadie, tienen esa maravillosa herramienta de conocer a sus hijos desde muy pequeños hasta el día de hoy. Y por eso es que ustedes como padres son los principales consejeros, ¿sí?, y acompañantes de sus hijos. Ellos van a tener muchas dudas y también como padres tenemos muchas cosas que hacer, pero si nosotros les brindamos esa oportunidad, vamos a tener ese punto en donde vamos a poder conocernos, entablar esa comunicación, encontrar ese punto que yo conozco, que sé que puede hacer mi hijo, ¿sí? Y que sé que es capaz, porque lo ha demostrado durante todo este trayecto de su bachillerato, de su vida
dentro de la vida de colegio. ¿Listo? Y también dentro de la vida familiar. Bueno, como les mencionaba, padres, hay unas palabras que estuvieron saliendo ahí durante nuestro video. Cuando yo tenga mi frase completa, la voy a enviar como parte de esa evidencia de nuestra escuela de padres. Pero otra de las actividades que yo quiero que ustedes realicen, padres de familia, es que estas preguntas de reflexión, hagamos una charla, un diálogo, grabémonos como familia, charlando, platicando, ¿sí? Contestando estas preguntas. Los invito a que tengan un diálogo con sus hijos para que exploren sus gustos, intereses, sus opciones sobre su futuro, ¿sí? Y que analicemos todo esto que yo anteriormente les había mencionado. Estas 7 preguntas son una base para que ustedes comiencen a hacer ese diálogo. Pregúntenles cuáles son sus temores, qué miedos tienes, qué te preocupa, qué espero yo, papá, de ti, qué espero yo, mamá, de ti, ¿sí? Y entonces, hagamos este discurso, aunque sea una pequeña charla, podemos hacerlo en un video TikTok, lo podemos hacer en un video casual dentro de nuestro celular. La idea es de que podamos tener esa evidencia de que se puede hacer ese diálogo. ¿Por qué? Porque son ustedes los únicos que conocen a sus hijos. Son ustedes los que pueden brindar ese acompañamiento, ¿sí? Nosotros trataremos de aportarle todas las herramientas necesarias, poderlos escuchar, pero realmente la decisión la tienen que tomar ellos de manera autónoma. Confiar en que esa decisión que va a tomar está bien direccionada. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos el pilar de lo que estamos viendo hoy con nuestros hijos. ¿Listo? Entonces, realmente quiero agradecerles este espacio, esta oportunidad de compartir conmigo y quiero dedicarles estas palabras. Estimados padres de familia, qué privilegio tenerlos como los padres de nuestros jóvenes. Qué gran regalo crecer sin olvidar. Tanto esfuerzo y sacrificio a veces es incomprendido. Gracias por darles todo de ustedes. Este triunfo vale la pena, ¿sí? Compartirlo y con quién mejor que con ustedes. Gracias por ser la guía de nuestros futuros profesionales. Son mis palabras que yo quiero darles a ustedes. Les agradezco su comprensión, les agradezco su atención. No nos dejemos afectar, rendir. Hasta el momento hemos sido vencedores. Hay momentos de mucha desmotivación, pero si yo puedo escucharlo, ser su paño de lágrimas, ser su soporte, ser el soporte de ese futuro profesional, ese futuro excelente hijo, hija, que hasta el momento ha hecho muchas cosas, recordarse, ¿sí? Recordémosle por qué están aquí, por qué son tan importantes en nuestra vida y por qué son quienes son. Muchísimas gracias y quedo muy atenta a lo que ustedes tengan para nosotros, eh, para nuestros hijos y sobre todo para la vida. Gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.